Esta es la nueva Scott Scale, un modelo que por fin se actualiza tras 5 años desde su anterior versión. Todo un mundo dentro del mundo de mountain bike donde todo evoluciona tan rápido. La nueva Scott Scale sigue apostando por la ligereza y su cuadro completo, con patilla de cambio y todo el hardware, pesa 847 gramos en la versión de carbono HMX SL que hemos probado. Pero los cambios más profundos no los encontramos en esa rebaja de peso, sino en la geometría y en la integración. La Scott Scale fue una de las bicicletas que más permitió crecer a Scott en el pasado, pero es evidente que ha perdido peso en su gama, especialmente en lo que se refiere a la gama alta, donde la Scott Spark se ha convertido en una opción más atractiva para la mayoría a partir de cierto precio. Y ahora la Scott Scale tiene una rival directa más, que son las bicicletas de gravel. Muchos usuarios de rígida que se dedican a rodar por rutas sencillas técnicamente han puesto su mirada en el gravel. Pero ya lo sabéis, las rígidas nunca mueren y os adelantamos que la gama Scott Scale tiene 24 modelos diferentes entre todas sus versiones en carbono y aluminio, una muestra de que sigue siendo un modelo importante en su colección. Bien, hemos tenido la oportunidad de rodar con la Scott Scale RCSL, la joya de la corona, y una bicicleta tan extremadamente exclusiva por montaje y precio como increíblemente adictiva por las sensaciones que transmite. Esta bici, con este montaje, ofrece unas sensaciones en marcha brutales, de esas que permiten diferenciarse de la mayoría de la competencia. También os avisamos que esas sensaciones increíbles llegan a costa de un precio de 13.999 euros, pero hay una Scott Scale de carbono desde 2.199 euros. Yendo por partes, cuando hablamos de un cuadro rígido, lo primero que vendrá a la cabeza de muchos será ¿cuánto pesa? La Scott Scale ha sido históricamente una bicicleta referente en ligereza y esta nueva versión lo sigue siendo. Es cierto que ahora tiene más competencia que nunca en la lucha por marcar el mínimo peso en la báscula, pero la nueva Scott Scale RCSL tiene un cuadro de solo 847 gramos en talla M. Es poco peso, pero quizás no os sorprenda mucho. La realidad es que podrían haber anunciado un peso mucho menor que ese, dado que le han pesado con todo el hardware, es decir, con patilla de cambios RAM UDH, que ya pesa 26 gramos, con cierre de sillín y con guía cadenas. Esto quiere decir que el cuadro pelado estará por debajo de los 800 gramos o justo en ese límite. Pesa 32 gramos menos que la anterior versión. Como ya pasaba con la anterior Scott Scale, esta nueva Scott Scale estará disponible en 3 versiones de carbono diferentes. Esta es la de carbono HMX SL, la de carbono HMX deja el peso en 912 gramos, también muy competitiva y 57 gramos más ligera que la anterior, y la de carbono HMF, que se queda en 1013 gramos, 126 gramos menos que la anterior. Ya veis que las formas de la nueva Scott Scale han cambiado por completo. Pasa a ser un cuadro mucho más musculado a nivel visual y en él se ve, mejor que en ningún otro, esa división en la que diseñan el tubo de dirección, tubo diagonal, pedalier y vainas con el objetivo de ser lo más rígidos posibles, y el tubo de sillín, tirantes y tubo superior buscando la máxima ligereza. Se ha trabajado muchísimo la distribución de las láminas de carbono en cada punto. Han procesado más de 1.000.000 de combinaciones posibles para llegar al diseño final. En esas combinaciones entra en juego el tipo de fibra de carbono, la orientación y el tamaño de cada lámina usada en cada zona. Han simplificado el cuadro para que tenga el menor número posible de inserciones y partes metálicas. Por ejemplo, es más ligera la zona del tubo diagonal ahora que no tiene entrada de cables que cuando la tenía. Puede parecer raro porque al tener entrada de cables hay un agujero y podemos pensar que hay menos material, pero no es así. Las fibras de carbono trabajan mejor en láminas largas y eso permite que al no haber agujeros de entrada de cables, las fibras sean más continuas y no requieren refuerzos en la zona. Aquí tenéis el ejemplo con este ahorro de más de 50 gramos en esta zona. La batalla para arañar gramos se ha vivido en todos los puntos del cuadro y una de las soluciones más llamativas es la forma en que han integrado los soportes para el eje trasero, con un diseño que ha integrado todos los insertos necesarios en el interior de las propias punteras. El resultado, un ahorro de 20 gramos. Incluso el pequeño guía cadenas, marca de la casa Scott, ha sido modificado para hacerlo aún más ligero. Si visteis nuestro vídeo de la Scott Lumen, ya os comentamos que Scott tiene una división dedicada exclusivamente a diseñar todo tipo de piezas de plástico y goma para los nuevos modelos. Y aquí le han vuelto a sacar partido. Por ejemplo, si no usamos guía cadenas, le podemos quitar y poner con una goma que deja la zona completamente limpia a nivel visual. Pero lo más llamativo lo encontramos en la forma en que han integrado las roscas de los portabidones en el cuadro,
con unas piezas desmontables muy ingeniosas que de la misma forma, si no usamos, podemos cubrir con una goma para ahorrar más peso y mantener una línea estética limpísima. La Scott Scale no tiene amortiguador trasero, pero sí estrena una ventana de servicio bajo el tubo diagonal, al estilo Spark, Genius o Lumen, pero en versión minimalista. De nuevo queda cubierta por una goma muy bien diseñada y nos da acceso fácil a la zona de la caja de pedalier para poder hacer tareas de mantenimiento sin tener que desmontarla. Todo un acierto. Quizás un aspecto sorprendente de la nueva Scott Scale 2023 es que se han mantenido fieles al soporte de freno trasero post-mount, en una decisión que se ha tomado en parte por la poca disponibilidad de frenos flat mount en cuanto a variedad de modelos. Tampoco han integrado en el cuadro el cierre de sillín, que sigue siendo totalmente externo, y el pedalier sigue siendo un press fit. Obviamente ya veis que han pasado al sistema de cableado por la dirección, el mismo que introdujeron con la Spark y que han aplicado a la Lumen o a la Genius. Y es el mismo sistema que permite ajustar el ángulo de dirección en 3 posiciones diferentes, simplemente girando unas cazoletas internas. Se puede variar el ángulo de dirección en más o menos 0,6 grados. El cuadro pasa a usar una línea de cadena de 55 milímetros y eso ayuda a que tenga un paso de rueda muy bueno. No hay problema para montar neumáticos de 2,4, que pasa de forma tan sobrada que Scott ha marcado el tamaño máximo a usar en 2,5. Es algo muy importante en una rígida, puesto que es en los neumáticos donde podemos buscar algo más de comodidad en la parte trasera. Es algo repetitivo de cada test, de cada bici que no lo tiene, pero aquí volvemos a echar en falta algún sistema de bloqueo de la dirección para que el manillar no golpee el cuadro. Algo que tiene muchas cosas positivas y que con un buen diseño apenas añade peso. Y en Scott saben que este cuadro también puede dar vida a una pseudo gravel o una gravel potente, o simplemente una bici off-road rápida. Así que han diseñado una horquilla rígida específica para este cuadro que no altera su geometría. Pesa 605 gramos, tiene anclajes en los laterales para portaaviones o alforjas, cableado interno y se venderá de forma separada. Creemos que esto es un acierto que abrirá el mercado de la Scott Scale más que nunca. Casi 6 años es una eternidad al ritmo que evoluciona el mountain bike, así que si la Scott Scale parecía el último reducto de las rígidas old school hasta ahora, la nueva deja atrás esa etapa por completo. Esta Scott Scale 2023 tiene geometría moderna en todos los apartados, un ángulo de dirección de 67,9 grados que gracias al ajuste de dirección podemos dejar en 68,5 o 67,3, un RIS de 443 mm en talla M y un ángulo de sillín vertical con 77,4 grados. Un punto llamativo es que a pesar del amplio espacio para la rueda trasera, han conseguido mantener las vainas en solo 425 mm de largo. Respecto al anterior Scott Scale, tiene 20 mm más de reach, 2 grados menos de dirección y 1,4 grados más de ángulos de sillín. La gama Scott Scale es increíblemente amplia. Hay 3 versiones de cuadro de carbono y una amplia lista de montajes con el cuadro de aluminio. La familia Scott Scale RC arranca desde los 3.499 euros y tiene 5 modelos diferentes, todas con horquilla RockShox, salvo la joya de la corona que hemos probado nosotros, la RCSL, que va con Fox y que es la única que usa carbono HMX SL. Los 2 montajes World Cup usan el carbono HMX y el resto de la gama de carbono usa el cuadro HMF. El modelo de carbono más económico es la Scott Scale 940 por 2.199 euros. Un dato importante es que todas equipan ruedas de llanta de 30 mm de ancho interno, en una clara demostración de la apuesta por la combinación de llanta y neumático ancho, que es algo importante en una rígida. La gama de aluminio cuenta con 5 modelos diferentes con precios que arrancan desde los 1.199 euros. Nosotros hemos tenido la suerte de rodar con la Scott Scale RCSL 2023, la única con carbono HMX SL y con un montaje de ensueño. Tanto que es la primera bici que vemos que monta los explosivos frenos Trickstaff Piccola de serie. No solo son ligerísimos, con un tacto excepcional y una potencia de frenada brutal, también sacan el latiguillo de freno pegado al manillar y permiten tener un puesto de mandos prácticamente limpio de cables a nivel visual. Un auténtico lujo que parece que poco a poco irá llegando a más modelos a medida que la integración de componentes evoluciona y viendo que SRAM ya tiene listos unos frenos con salida de cable similar. Eso sí, los discos de freno de Trickstaff nos parecieron que no estaban a la altura de los frenos, con una mordiente que no era tan sólida como otros discos. Al margen de los frenos, el componente que más brilla en las Scott Scale RCSL son las ruedas Syncro Silvertone SL2 con llanta de 30 mm de ancho interno.
Son unas ruedas impresionantes, tanto a nivel estético como en rendimiento. Son tan diferentes al resto que requieren cierto tiempo de adaptación a sus reacciones. La capacidad para acelerar es brutal, la mejor que hemos probado en unas ruedas de mountain bike que hayan pasado por una bici de test en SMTB. La rigidez es elevadísima, con lo bueno y malo que eso puede tener según el terreno. Y son, sinceramente, una obra de arte en carbono. Además de ser las responsables en buena parte del precio tan elevado de este montaje, solo las ruedas ya cuestan 3.800 euros. Van montadas con neumáticos Maxxis Recon Race de 2,4, que es una apuesta segura para cross country. También siguen usando su cierre trasero con herramientas integradas, algo que nos parece súper útil. Otro aspecto que sube el precio y que es muy poco común encontrar es toda la electrónica que equipa de serie. No solo el grupo SRAM XX1 y la XS, también trae de serie medidor de potencia Quark y, sorprendentemente, los sensores de presión en las ruedas SRAM Tire Width. Estos sensores se pueden conectar al móvil o al GPS y nos permite ver en directo la presión de cada neumático en todo momento. Podemos detectar pérdidas de aire o incluso establecer alertas en el GPS si la presión baja de una determinada cifra. Si sois unos frikis de los datos, vais a poder pasar horas analizando cada salida en casa, puesto que con este ecosistema XS puedes ver la presión del aire en todo momento, el piñón que llevas en cada momento, cuántas veces has cambiado, además de todos los datos de potencia. Nosotros lo usamos en conjunto con el GPS Hammerhead Karoo, que es propiedad de SRAM, y la forma de mostrar los datos en su aplicación web, muy visual y fácil de interpretar, nos volvió adictos a los datos y a su análisis tras cada salida. Así que sí, el precio de esta Scott Scale es estratosférico, pero viene con un equipamiento de ensueño. Todo ello deja el peso en 8,9 kilos, a pesar de contar con potenciómetros, sensores de presión, neumáticos de 2,4 reforzados o la herramienta integrada en el eje. Por fin llega el momento de probarla y hemos tenido la suerte de rodar con ella durante meses. Y os seremos claros, sabemos que este montaje es excepcional y al alcance de muy pocos, pero las sensaciones que ofrece también son excepcionales. No solo por el peso final de la bicicleta, que es bueno, pero no una locura, sino por las sensaciones globales que da en conjunto con esas ruedas y la rigidez y geometría del cuadro. La Scott Scale es un misil acelerando. Es adictiva la sensación de rapidez de reacciones que tiene a cada golpe de pedal, esa sensación de acelerar sin perder ni un vatio de energía por el camino, y parece mucho más fácil de acelerar que otras bicis con el mismo peso. Aquí parte del mérito es del cuadro y su rigidez, pero otra parte más importante es gracias al comportamiento único de las ruedas sincros. Cada salida de curva nos ponía una sonrisa en la boca. Cada vez que nos poníamos de pie para acelerar, sentíamos una sensación de eficacia que engancha. Y sí, la Scott Scale 2023 destaca por su rigidez a todos los niveles, así que es una bici seca en terreno abrupto. Por suerte, los neumáticos de 2,4 ayudan mucho en ese apartado, pero si algo es la Scott Scale es rígida, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Cuanto más rotos de terreno, más pensamos en la Scott Spark, pero en zonas lisas, ya sea de pista o de sendero, es un misil inalcanzable. Mover la bicicleta de lado a lado, en saltos o en bunny hops, es un juego de niños. Nos gusta la posibilidad de jugar con el ángulo de dirección, algo extendido en bicis de enduro o trail, pero poco visto en bicis de cross country. La posición para pedalear es muy buena y el paso de rueda nos permitió ir con neumáticos de 2,4 en barro sin problemas. Del equipamiento de este modelo solo pondríamos en duda la elección del plato de 32 dientes, que se nos quedó corta en muchas ocasiones, especialmente en una bici que disfrutas mucho en zonas de rodar muy rápido. Y cuando hablamos de rodar, se nos viene a la mente el gravel. ¿Seríamos capaces de rodar en pista con esta Scott Scale al nivel de una Scott Addict Gravel? Pues quizás no tanto, pero estaríamos muy cerca y a poco que viniese algo de terreno técnico recuperaríamos el tiempo perdido rápidamente. Es cierto que las bicis de gravel se pueden comer ventas de segmento de bicis rígidas, pero también podemos hacer la interpretación inversa. ¿Para qué íbamos a querer una gravel pudiendo tener una mountain bike rígida tan rápida como esta? Pues no hay una respuesta absoluta para esta cuestión. Y el tipo de rutas y sobre todo las zonas en las que preferimos pasarlo mejor son las que marcarán qué bici es mejor para cada uno de nosotros. Sin duda, la Scott Scale 2023 se ha actualizado con todo lo que se podía esperar de ella. Sigue teniendo uno de los cuadros más ligeros del planeta. La estética tiene ahora mucha más personalidad. La geometría está en un punto ideal. Han apostado todo por la rigidez, dejando de lado intentos por buscar sistemas que le aporten comodidad, y se lleva perfectamente con neumáticos de 2,4 pulgadas. La integración de cables es tan buena como en la Spark y cada detalle del cuadro está cuidado al milímetro.
Con una gama de más de 20 modelos, hay precios y opciones para todos. La Scott Scale ha necesitado más de 5 años para actualizarse, pero su nueva versión dejará contentos a todos los que la estuviesen esperando.